Pues muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos este día en Escuela de Analistas Tributarios Comenta, el cual el día de hoy pues estamos de manteles largos. Tengo el honor que el maestro Juan Gabriel Muñoz López hubiera aceptado la invitación a acompañarnos en esta edición con un tema muy interesante, y permítanme presentar al maestro Juan Gabriel Muñoz López. Él es contador público certificado por la Universidad de Guadalajara. También es maestro de impuestos por la misma Universidad de Guadalajara. Él es consultor independiente de GM Consultoría Tributaria. Es catedrático en varias universidades. Es conferencista a nivel nacional e internacional y es miembro de la Comisión Fiscal de ANAFINET. Pudiera pasarme una hora aquí leyendo su currículum, pero creo que más que leer su currículum en esta hora se darán cuenta ustedes de la calidad de ponente que tenemos como invitado en esta hora. Estimado Gabriel, sé que tus tiempos son muy complicados, te agradezco que hayas aceptado la invitación y siempre es un gusto platicar contigo y aprender de ti sobre todo. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Octavio. Sí, con todo gusto, sabes muy bien que es muy importante que compartamos la cultura, ¿no? Y sobre todo la cultura fiscal, pero y que lo hagamos de una forma, pues, amplia, correcta, apegada al derecho y sobre todo evitar desinformaciones, que creo que es el propósito, mi estimado Octavio. Y en ese tema tan particular que elegí para platicar contigo en esta hora, porque es un tema que sigue causando mucha controversia, aunque no lo creas, en las redes sociales, ¿no? Tanta confusión que existe respecto a esto, ¿no? Y permíteme ir llevando el tema sobre una interpretación y argumentación secuenciada para que veamos que no es tan fácil el dar una respuesta en una red social si no la tenemos presente en todo el contexto hermenéutico que disponen las leyes fiscales y las normas. Entonces, yo estaré atento a todo lo que nuestros amables amigos pudieran tener como dudas, Octavio, y pues te pediré de favor, abusando de tu confianza, si me ayudas con el pase de las diapositivas conforme vayamos avanzando al tema y que interactúes conmigo, con todo gusto, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Juan Gabriel, has dicho algo muy importante. Circula muchísima información en redes sociales y a veces es un criterio personal sin fundamento y nada más que contestan pues por contestar, pues, y eso crea una desinformación y un problema con las decisiones que pueda tomar un contador en cuanto al desempeño de su trabajo. Y lo que tú haces me encanta porque siempre es, si dices sí, dices por qué, y si dices no, dices por qué. Y eso es extraordinario, no nada más sí o no. Sí, por esto, no, por esto. Entonces, pues claro que sí, estimado maestro, aquí estamos con el tema enajenación de vehículo usado y pues vamos a darle. Vamos a dar inicio entonces, sí, mi Tú me estimado Octavio. dices, yo te Fíjate, voy cambiando las láminas, ¿eh? si quieres, regrésate un poquito al anterior, porque es importante mencionar, estimados amigos. ¿Y por qué lo voy a poner en ese contexto, Octavio? Mira, casi siempre preguntan porque tiene una relación en un capítulo, inicia el tema en un capítulo que es distinto a este, al que tienes ahí en la proyección, del capítulo cuarto, del título cuarto de la ley impuesto a la renta, ¿no? Parece un trabalenguas, pero no lo es. Y siempre inicia otro capítulo y existe muchísima confusión en la aplicación. Entonces, quiero nada más sentar las bases de que este tema tiene vinculación con este capítulo en particular, pero lo voy a ver desde el contexto de otro para que vean la afectación que tiene. Entonces, si le puedes avanzar a la diapositiva, en este capítulo en particular, vamos a ver algunos ejemplos, no son todos y no son a detalle, digo, nada más es poner el contexto de por qué le aplica y en qué casos el estar encuadrados en este capítulo, el capítulo cuarto del título cuarto, que es la enajenación de bienes, ¿sí? Fíjate bien, mi estimado Octavio, algunos ejemplos, el que es muy palpable y el que a lo mejor lo conocemos un poco más, que sería la enajenación de las acciones, mi estimado Octavio, en donde alguien decide por voluntad propia retirarse de una figura societaria por convenir a sus intereses y en ese proceso, siguiendo lo que dicen las leyes respectivas, pues transmite el derecho real de esa acción. Y en el contexto fiscal, en particular, debemos de tener presente, mi estimado Octavio, que cuando alguien enajena la acción, de entrada la autoridad exige a través de la norma
que exista una retención del 20%. Y seguramente lo hemos visto en muchas ocasiones, mi estimado Octavio, que no se cumple eso, ¿verdad? Vemos empresas familiares que están conformadas en sociedades anónimas, por ejemplo, y resulta que ya se pelean los hermanos y el hermano dice, pues ya me voy, dame mi dinero y me retiro. Y en ese inter meten a otro y así lo establecen ante un fedatario público. Y cuando se revisa esa cuestión en la parte societaria, en la parte fiscal, preguntamos, ¿dónde está la retención del 20% o dónde está la opción vía el dictamen fiscal de enajenación de acciones? Te ha tocado el caso, ¿no? Seguramente, mi estimado Octavio. Sí, fíjate que comentas un punto muy interesante y que bien palpable en la realidad. Es exactamente alguien se retira de la sociedad por el motivo que hubiera sido y en el acta dice el accionista Octavio Ávila Chaurán por decisión propia se retira de la sociedad y vende sus acciones al maestro Juan Gabriel Muñoz López. Y así nomás aparece, no hay retención, no hay dictamen, nomás fue una compraventa en un acto y lo más delicado, fíjate, que el fedatario público no te pide o no te retiene o no te dice cumpliste con esto, nada más él tal cual lo pone. Y hasta la fecha seguimos viendo este programa tan delicado. Yo aquí quisiera invitar a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, pues que aprovechen esta oportunidad, pudiéramos llamarlo así, si tú me lo permites, estimado maestro, este producto de venta, que es el dictamen de enajenación de acciones, que le digas el riesgo que hay al no hacer la retención o aprovechar el dictamen de enajenación de acciones, que es un producto que tú como contador puedes vender muy bien. Dice, ya no existe el dictamen. Sí existe, mira, aquí hay una opción que se tiene que hacer y además de hacer las cosas bien. Así, precisamente la semana pasada un cliente nos comentaba, oye, yo le quiero dejar las acciones a mi hijo porque ya me quiero retirar de la empresa, ya no quiero trabajar, que ya lo encarrilé y todo, y pues nada más vamos a ir con el notario, no, espérate, es una operación ahí, que al menos hazla de donación o de algún tipo, pero Claro. no nada más, voy con el notario y que el notario de manera muy cómoda lo haga. Muy bien, pues ya no te interrumpo más, estimado maestro. No, qué buenos comentarios, mi estimado Octavio, porque también debemos tener presente que si no existe la retención, pudiéramos estar actualizando otro tipo de consecuencias jurídicas y legales, ¿no? O fiscales también, inclusive, ¿no? Que es la responsabilidad solidaria que habla el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Esa obligación de retener quien te impone la norma y no la llevas a cabo, pues eres responsable solidario hasta por ese monto que debes haber retenido, ¿no? Y en este tema de las acciones, uff, no nomás es el valor nominal, no vas a dejar mentir. Involucra los capitales, el capital contable y toda esa cuestión, involucra cucas, cufines, y bueno, es un tema muy interesante también. Pero no es el punto, mi estimado Octavio, porque lo único que quiero resaltar es que en ese capítulo ahí tenemos un ejemplo. Y si tú te fijas, no sé si lo incluí, pero existe la obligación del retenedor de elaborar un CFDI por concepto de pagos y retenciones. ¿Sí? Ahí voy a empezar a enlazar los comentarios, la idea principal, porque si le das pase a la diapositiva, mi estimado Octavio, no sucede en Guadalajara, donde estamos llevando a cabo la transmisión, no sucede en ninguna parte de la República, a lo mejor sucede en el Congo, o quiero pensar que sucede en Rusia, allá en Malasia, en donde, mira, Octavio, cándidamente me lo preguntó un alumno de maestría. Y ya sabes, soy un poco estricto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Así como le hace, creo que ese es Beto, ¿no? Que le hace, ay, Dios mío, ¿cómo ese nivel preguntándome eso? Oiga, profesor, ¿existe algún problema si tengo un ingreso por la venta de un vehículo usado y más si es en efectivo? Le dije, pues, ¿dónde quieres empezar? Porque además creo que no vas a estar registrado ante el RFC, ¿verdad? ¿Cómo supo, profesor? Bueno, pues ya se la saben. Este es del común, ¿no? De todos los momentos. Sí, le dije, sí hay un problema. Y el problema real, mi estimado Octavio,
es que creemos que estando en otros regímenes fiscales del título cuarto, siendo personas físicas, te voy a poner el caso muy concreto y el que es el que se presenta de común, en sueldos y salarios. Maestro Gabriel Muñoz trabaja para una empresa, en caso hipotético, le depositan su nómina y con su nómina va haciendo un ahorro y se compra un vehículo. Y luego a la vuelta de la esquina dice, pues ya estoy mejorando, bendito Dios, me voy a permitir comprar otro vehículo, entonces voy a dar de enganche esto, ¿sí? Y en ese tenor, mi estimado Octavio, el desconocimiento general o la confusión general radica en que nos equivocamos en encuadrar la hipótesis. Y el error bien común es que siendo solo salarios, la gente argumente que no tiene obligación de facturar ese vehículo. No sé si te ha pasado, mi estimado Octavio, ¿eh? Creo que lo hemos leído muchísimas veces, ¿no? En los foros nos lo han preguntado, nos lo han consultado y siguen los mismos errores. Pues déjeme decirte, mi estimado Octavio, que el Código Fiscal, que también es ley, por cierto, porque también sufre un proceso de poner a disposición del Congreso de la Unión la iniciativa y estos que lo analicen, lo modifiquen y todo eso, pues, también es una ley. Es claro, en cuanto tú realizas un acto, una actividad y percibes un ingreso, te obliga a que pidas un comprobante fiscal. Y la confusión, Octavio, radica en que la gente piensa, desde la óptica o los zapatos de Sol Salarios, que no tiene obligación de expedirse FDI por esa venta de ese vehículo usado. Cosa totalmente alejada, pues, de la esencia de la norma. ¿Estás de acuerdo conmigo, mi estimado Octavio? Sí. Y si le aunas o le sumas un poquito a eso, que luego en las secretarías de finanzas de los estados, para ellos con el puro endoso de la factura ya es válido el cambio de propietario, pues menos se preocupa. Sí, efectivamente. Ese es el error común también, porque ahí tendríamos que apelar a revolver, a repasar los conceptos y recordar que dentro de los impuestos, que es una modalidad de contribución, pues se pueden causar a 3 niveles, mi estimado Octavio. Federación, estado y municipio, ¿verdad? Entonces, si jugamos con las reglas del juego a nivel estatal, en las cuales es nada más válido el endoso, pues eso no aplica para el efecto federal. En el aspecto federal nos indica aquí de entrada el Código Fiscal que si hay un ingreso por un acto que llevamos a cabo, tengamos que facturar. Y es una Y fíjate, yo me metí en un pequeño debate técnico en esta cuestión y me decía la persona con la que debatí el argumento, ¿no? Me decía, es que sueldo y salario no te obligación de facturar. No, efectivamente, porque la obligación de facturar su prestación de servicio subordinado pues, lo hace el patrón, porque el patrón le retiene. Pero el contribuyente, que es el trabajador, que actualiza la hipótesis de enajenar un vehículo usado, pues no cae en el capítulo 1 del título cuarto, Octavio. Cae en el capítulo cuarto, enajenación de bien. Y ese es el principal error que se cometen y que la gente también comete al momento de estar dando opiniones en las redes sociales, ¿no? Entonces, de entrada ahí está mi estimado Octavio. Y luego me argumentaban de que es un acto civil, no es un acto empresarial. A ver, no sé si es la siguiente diapositiva, mi estimado Octavio, pero antes de, pues sí, avánzala, pero fíjate bien, no, avánzate otra, por favor, mi estimado Octavio. ¿Aquí o la sí? Ahí está bien, está perfecto, porque yo te dije de entrada el código señala esto, que al momento de obtener un ingreso, pues está la obligación de expedir un comprobante fiscal. Y si lo alcanzaron a leer en lo que yo estaba haciendo la explicación, en las líneas finales de la diapositiva anterior dice que el adquirente deberá solicitar el comprobante fiscal respectivo. Y ahorita voy a mostrarles el efecto que tendría eso en la parte jurídica con casos ya ventilados en los tribunales. El siguiente argumento de ese debate que yo llevé a cabo es, me decían, es que en el capítulo de enajenación de bienes no existe la obligación, porque es un acto civil. Ah, caray. Y ahorita voy a definir eso. Si nosotros leemos el artículo 126, Octavio, de la Ley de Impuesto a la Renta, y nos vamos paso a paso hasta antes de llegar al párrafo cuarto, podremos ver que existen varios casos en los cuales, por ejemplo, hay enajenación de bienes inmuebles, casa habitación sería uno de ellos, en donde si yo no tengo ninguna actividad empresarial, pues entonces el notario debe expedir el comprobante digital por internet, por mi cuenta.
aparte de la escritura pública en la cual transmito el derecho real de esa cosa, ¿no? Y siguiente caso, la enajenación de acciones, en donde se establece que el adquirente deberá hacer la retención y expedir un CFDI por esa operación. ¿Qué es lo interesante, Octavio? Y que nos da la pauta a que sí está en ley la obligación, porque ese fue el argumento del debate, que no estaba contemplado en la ley la obligación de expedir el comprobante, sí está. Si leemos, fíjate bien, la última oración que está en rojo y está subrayada, mi estimado Octavio, ¿Sí? donde ya primero pasamos por la enajenación de bienes inmuebles y después por la enajenación de acciones, y el siguiente supuesto son los bienes muebles también. Y la redacción nos da la pauta, dice, en todos los casos, entonces, ¿entiendes? Enajenación de bienes, en enajenación de bienes, de las acciones, y en la enajenación de un auto usado, en todos los casos deberá expedirse comprobante fiscal. Imagínate, Octavio, ese argumento, ¿cómo iba a ser tan peligroso en el cual una norma que prevé impuesto a la renta, en la cual se tienen que empatar los ingresos con un comprobante respectivo para darle una solidez jurídica a eso, pues estaríamos ante un supuesto de una norma imperfecta, ¿no? Que contemplara la acumulación del ingreso, pero que no te diera la obligación como tal de expedir el comprobante. Sería algo irracional, algo ilógico, ¿no? ¿No te parece, mi estimado Octavio? Y esto nos viene a dar la pauta de que sí está en ley, y después podemos acudir, si tenemos duda, al código para llevar a cabo esto. No sé qué opinión te da lo que acabo de vertir aquí. Sí, claro. La autoridad fiscal a nivel federal lo que pretende es grabar todas las enajenaciones, ya sea a través de las actividades mercantiles, y en este caso, si alguien dice que es civil, y, y entiendo un poquito por qué te contestó el civil, porque dice, bueno, es que es entre personas, es como entre particulares, hablándolo coloquialmente, que te dice, sí, sí, pero bueno, si tú vas a una tienda ahí a comprar un celular, pues estás entre personas también, entonces, sí, pues, claro. situadas por eso, ¿no? Esto es una actividad que lo que pretende la autoridad es grabar todos los ingresos. Entonces, si tú enajenaste un vehículo, estás obteniendo un ingreso. Entonces, sobre esa enajenación, págame un impuesto. Oye, que tú, según tu régimen como asalariado, no estás obligado a facturar. Sí, pero yo te doy otro medio para que puedas facturar ese vehículo. Que es Correcto. Y llegaremos ahí, Octavio, porque hay que no hacer me las adelanto, debidas no me adelanto. precisiones, ¿verdad? Sí, muy bien. Y sí, y esto fíjate, ya tiene prácticamente 6, 7 años este tema y seguimos, ¿verdad? Hablando de este tema como que si fuera nuevo. Sí, y es por esa falta de meterse más a detalle al estudio de la norma, ¿sí? Eso nada más es proactividad, Octavio, yo sí lo llamo. Proactividad, nada más, intentar ir más allá. Mira, si le das pase a la siguiente diapositiva, desmintiendo ese argumento que decía que como es entre particulares es un acto civil, yo miraría la definición de que es un acto jurídico. Sí, es entre civiles, entre particulares, pero es un acto jurídico. Y de acuerdo a fuentes jurídicas UNAM, es todo acto de voluntad que interviene con la intención de que produzca una modificación en el ordenamiento jurídico. En pocas palabras, mi estimado, en pocas palabras. Nos ponemos tú y yo de acuerdo, ese es un hecho jurídico, vamos a llevar a cabo una compraventa de vehículo y el acto jurídico como tal, pues es la compraventa que se materializa en un contrato respectivo, contrato de compraventa. El otro argumento que me vertían era, es que no es una actividad empresarial. Ya sé que no. Ya sé que no es una actividad empresarial. Y fíjate qué importante es el obtener ese comprobante, Octavio. Aquí te lo pongo. Es una tesis, no tiene que ver con el caso del auto usado, pero esta tesis en particular, una persona moral que se metió en un problema de litigio con la autoridad y adquirió a través de un tercero cierto producto o servicio, pues tiene que demostrar que es propietario de esa cosa. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Pues con el comprobante fiscal. Si estamos hablando de una transmisión de un inmueble, pues adicionalmente la escritura pública.
Eso es lo que nos da la pauta. Entonces, aquí en el rubro de la tesis, en la voz, dice factura electrónica es prueba idónea para demostrar la enajenación de bienes muebles por una persona moral y en consecuencia causa efectos ante terceros en la relación comercial por la obligación tanto del vendedor de expedirla como del comprador de requerirla. Entonces, fíjense lo importante que es, contestándole a mi alumno, que me hacía la pregunta, que si existía algún problema, sí, sí existe algún problema, porque si te vas a ir ante un juicio, ante un litigio, y pretendes seguramente llevar a cabo una deducción, pues ese documento, ese CFD, dice que sí es una prueba idónea, dice la autoridad en esa carga procesal, para demostrar que sí efectivamente llevaste a cabo la adquisición de ese bien mueble y por lo tanto seguramente tienes la intención de deducirlo y acreditar los efectos en las leyes respectivas. Entonces vean qué importante es, estimados amigos. Pero también le marca esa importancia, y con esto te regreso el micrófono para que hagas tu comentario, le marca la importancia o la obligación al adquirente de recabar ese documento. Aquí está el ejemplo palpable, mi estimado Octavio. No es tan sencillo evadirse esa responsabilidad. Voy contigo. Y extraordinario, fíjate, ahorita abordaste el tema de la obligación fiscal, ahora abordas el tema de comprobar que tú eres el propietario de ese bien. Y eso me tocó verlo aquí en el caso de una persona física que le robaron el vehículo cuando presentó la denuncia en la Procuraduría. Le pedían el CFDI porque llevó el endosado y le dijeron, no, bueno, esta factura es del original que la compró, aquí dice que se la cedió, pero tú debes de tener otra factura. Eso le dijeron, pues. Y a caray fue cuando dicen, oye, pues es que hicieron mal la operación. Y son operaciones que han venido de años y años haciéndose hasta la fecha. Entonces, el simple endoso ya no es suficiente para que demuestres la propiedad, aunque las autoridades estatales, te digo, lo siguen valiendo así de esa manera, pero de manera muy errónea. Y esto se contraponen entre instituciones. Uno dice, para mí es bueno esto, te doy tus placas y te doy tu tenencia como nuevo propietario. Y vas a otra instancia del mismo gobierno y te dicen, pues para mí no, fíjate que para mí no, yo ocupo que traigas la factura a tu nombre. Qué interesante, más adelante, más maestro. Sí, 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 muy interesante. Fíjate, mencionaste el caso de un vehículo de importación, si no mal escuché, ¿verdad, mi estimado Octavio? Que se fue ante, ¿no? Bueno, vamos a pensar que le roban el vehículo, es un vehículo de importación, presenta la factura original del proveedor del extranjero. Recuerden que en las importaciones es obligación también acompañar el pedimento de importación, pagar los impuestos correspondientes o pena de que sea esa operación considerada como de contrabando, ¿no? Entonces, hay que hacerlas bien las cosas, ¿no? Ahora, regreso, Octavio, en el argumento que traía yo. Si alguien me menciona que por el simple hecho que entre particulares nos ponemos de acuerdo y queremos transmitir el derecho de algo a cambio de una contraprestación y que por ser algo civil no se tiene obligación de facturar, pues está equivocado, porque esa transmisión, ese convenio de voluntades que se traduce en un contrato de compraventa, así como si quieres bríncate una diapositiva, mi estimado Octavio, dale otra también porque esa tesis ya la vimos, ahí, exactamente. Algunos tipos de actos jurídicos que se prevén en el derecho, pues es el contrato de compraventa de un automóvil. Y en ese tema vamos a pensar, vamos a caer en la trampa de que compraventa es un acto mercantil. No necesariamente. Y déjame decirte por qué, Octavio. Dale a la siguiente diapositiva. Dale un clic ahí, no, un clic ahí por fuera. Ahí está. Fíjate. Tomado del Código Civil Federal, mi estimado Octavio. Y no es nuevo, era cuando había presidente que se hacía valer, allá don Porfirio. No te digo que si lo recuerdas, porque no somos de esas épocas, no somos contemporáneos. Pero el Código Civil viene desde la época de don Porfirio Díaz. Y ahí podemos ver que en ese acuerdo de voluntades, cuando alguien quiere transmitir el derecho de una cosa a cambio de una contraprestación, se perfeccionan las operaciones. 2248 y 2249, Código Civil Federal. Si nuestras autoridades hubieran querido, ya le hubieran quitado el Código Civil y lo mandan al Código de Comercio.
O sea, si partiéramos de ese argumento que no está del todo acertado, no sé si coincidas conmigo, ¿eh? Entonces, ahí está, está válido, es la compraventa, es un acto jurídico y está contemplado en el Código Civil. Adelante, y vas a opinar algo. Sí. Y fíjate que ahorita que mencionabas de mi contemporáneo, como que en ese tema de los comprobantes hace falta que se actualice, ¿no? Porque ya con lo del CFDI en relación con la cuestión del Código de Comercio y de mercantiles, pues ya se quedó desfasado, porque Sí. allá nos hablan de un comprobante original y acá tenemos un CFDI, el cual puede ser original las veces que tú quieras imprimirlo. Y te hablan de factura ya, y acá se habla de CFDI, que ya en la cuestión mercantil, en el día a día, en la forma de demostrar la propiedad de eso, pues estás hablando de un CFDI, ya no estás hablando de una factura. Sí. Entonces, y esto pues viene a colación por la antigüedad pues de estos códigos, que hace falta una actualización. Y también debemos de tener presente, Octavio, que son los actos civiles y mercantiles los que detonan los efectos fiscales. O sea, con mayor razón este comentario que acabas de vertir tiene mucha razón. Deben de actualizar esos ordenamientos, ¿no? Pero ahí está, digo, yo con eso maté ese argumento que me ponían en la mesa y les hice ver, bueno, si fuera una actividad empresarial y voy a ir para allá, o se las comento de una vez, ¿cuándo se convierte en una actividad empresarial, Octavio? Pues dice el artículo 3, dice el artículo 3 de lo que es el Código de Comercio, cuando tú de lo habitual haces tu actividad como comerciante. Entonces, pues yo no es un acto, no me gusta llamarlo esporádico, porque al final de cuentas lo hiciste el acto jurídico, pero tampoco es recurrente o de tracto sucesivo porque no te dedicas a eso, a comerciar vehículos. Entonces tu esfera estaría en otro escenario, vienen dos cuestiones más adelante, serías una actividad empresarial o servicio profesional y te dedicas prácticamente a hacer eso. Y eso es lo habitual y que te da la etiqueta de comerciante y que también está contemplado en el Código de Comercio, artículo 75, que son los actos jurídicos que pueden ser tipificados como actos de comercio. Bueno, ahora, el siguiente argumento a tener presente. Regreso al asalariado. Oye, pues yo no tengo fiel, yo no tengo certificado de sello digital, pues ¿cómo voy a emitir un comprobante por una sola operación? La ley no te dijo que dejaras de emitir el comprobante. Ya les marqué claramente que el 126 cuarto párrafo de impuesto a la renta, más el primer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal, ahí está la obligación de expedir el comprobante. No te dice si es por 1, por 10, por 100, por 1000. En el momento, Octavio, en que se detona la hipótesis que prevé la norma, pues en ese momento tengo la obligación de expedir el comprobante. ¿Cómo me lo facilita la autoridad? Y es lo que deben de entender. No son ingresos del capítulo primero, porque eso ya dijimos que es un error muy común. No, esos ingresos son del capítulo cuarto. Y como facilidad administrativa, la autoridad contempla en su regla miscelánea la regla 243. ¿Qué nos dice esta regla, Octavio? Tu adquirente lleva a cabo la inscripción en el RFC por cuenta del enajenante. Y ahí nos vamos a meter en problemas, ¿no? Porque hay que solicitarle al que enajena, pues su CURP, cuando menos, y con eso ya podemos dar de alta a alguien o modificarle su esfera jurídica o su situación en el padrón de contribuyentes. No sé si coincidas conmigo, pero ahí está la obligación. Entonces, le marcan la obligación al adquirente. Te pediría un poco de favor, estimado maestro Gabriel, Sí. en el sentido práctico, ¿cómo lo tiene que hacer quien le va a emitir el CFDI para que nos quede más claro a todos los que te escuchamos el día de hoy? Bien. Si tú le cambias a la diapositiva, Octavio, para que ellos vean la regla 243 que estoy comentando, ahí está. Te voy a vender mi vehículo. Yo soy en esa situación, yo soy el asalariado, que estoy hablando. Te vendo mi vehículo, pero te comento pues que yo no tengo certificado de sello digital y mucho menos firma electrónica, ni tengo posibilidad de acceder a un software que me permite emitir los comprobantes y no le entiendo la página al portal del SAT para emitir los mismos. Para facilitar esto,
dice la autoridad. Octavio Ávila, que es el adquirente del vehículo, le va a solicitar a Gabriel para poderlo inscribir en el padrón con esa obligación de enajenación de bienes muebles, le va a solicitar la CURP. Y ahí hace la presentación del aviso ante el padrón del RFC. Seguirá haciendo sueldos y salarios, pero tiene una modificación en su estatus porque también realizó un acto jurídico que cae en el supuesto que prevé el capítulo 4 del título 4 del impuesto a la renta. Y con esos datos, mi estimado Octavio, no sé si, bueno, tendrían que irse a lo que es la regla 243 y después al anexo técnico correspondiente en anexo 1A. Hay que solicitar datos para en caso de inscribirlos cuando no estén inscritos por primera vez o para modificar su situación fiscal. Y una vez que yo tengo esa modificación, que ya sé tal vez, que ya tengo registrado en la constancia de situación fiscal dicha obligación, pues acudo con un proveedor, porque esta regla tiene vinculación con otra 275, si no me equivoco, en la cual acudo con un proveedor certificado para expedir comprobantes fiscales y tú lo pides, mi estimado Octavio, por mi cuenta, que yo soy el enajenante. Y en ese momento cumples con la obligación que dice el 126 cuarto párrafo o con lo que dice el primer párrafo del 29 del código o con lo que dice la regla 243. ¿De hecho? Fíjate, nos dice Humberto Leal, hay una pregunta. En Nuevo León, para el cambio, alcancé a leer que sí le piden el CFDI y el XML también. Sí. Ok. Ah, qué bueno, pero está leyendo porque creo que no. Sí, yo ya lo leí. En cuanto cayó, pero si quieren lo dice Humberto Leal López. En Nuevo León, para el cambio de propietario, te piden el PDF y el XML del comprobante. Ahí está. Entonces, es la obligación, porque así, y es lo correcto. Esa es la obligación. Es lo correcto. ¿Ah? Así es. Es lo correcto. Muy bien. Y esto, pues, esto de lo que anteriormente llamábamos la autofacturación, pues es a lo que nos estamos enfrentando en este tema. Y no solamente en esto de la enajenación del vehículo, sino también pues en otros sectores, ¿no? Sobre todo del campo y de chatarra, etcétera, que aplicaría en el mismo sentido. Pero no, nada más agregando un poquito al tema sin desviarnos del mismo que estamos viendo ahorita. Adelante, estimado maestro. Correcto, sí. Sí, también le aplica ese concepto. Sí sería como la autofacturación que llegamos a conocer y que ya desapareció hace, híjole, si no mal recuerdo, hace como 5 o 6 años. Fácilmente. ¿Sí? Fácil. Bueno. 2014 para acá que empezaron los cambios. Sí, tienes mucha razón. Ya cuando estaba en pleno apogeo el tema del CFDI, ¿no? Que ya se habían abandonado los esquemas de facturación tradicional o las transiciones entre el CFD y el CBB, ¿no? Que lo que llegamos a conocer así. Bueno, si fuera el caso, Octavio, de que fuera una actividad empresarial, como me daban el argumento, y que como tal el asalariado no tiene esa actividad empresarial, pues me queda claro. Ni siquiera tendríamos la obligación, si quieres avanzar a la siguiente diapositiva, ni siquiera tendríamos la obligación como adquirentes de llevar a cabo la inscripción en el padrón de ese enajenante del bien mueble usado, que es el vehículo del que estamos hablando, porque ya tiene una actividad por sí misma que es empresarial y tal vez hace actos de comercio, lo habitual, que es el estar comprando y vendiendo vehículos. Entonces, tiene una razón lógica, que nada más a quien no tenga actividad empresarial, no esté en la sección primera o en la sección segunda, régimen de incorporación fiscal, pues entonces a todos los demás sí le carga las pulgas al perro más flaco y dice, el adquirente es el que tiene que llevar a cabo la inscripción en el padrón de esta situación y expedir el comprobante por cuenta del enajenante. Adelante, Octavio. Bien. Ahí está, Código Comercio, también es de épocas de Don Porfirio. Y nada más para que sepan nuestros amigos que van siguiendo la charla, si ustedes se dedicaran, así como dice el 3, que hacen desocupación ordinaria, habitual, pues tienen la etiqueta de comerciantes, actos de comercio entre las fracciones 1, 2 y 3, pues ahí está, queda demostrado que las compraventas, tanto de acciones como de partes sociales, bienes inmuebles y bienes muebles, pues ahí están contemplados.
pero no es el supuesto, no son actividades empresariales, no son cuestiones de comercio. Bríncate 2 diapositivas si gustas, mi estimado Octavio. Bríncate 2, porque creo que ahí tuve un error y repetí la tesis que ya previamente las había explicado. Vámonos a la siguiente, que es la número 17. Ahí está. Ahora, ya vi que es un acto jurídico, aunque sea entre particulares. Sí está previsto en el Código Civil Federal la compraventa, que es un acto jurídico. Ya descartamos, no es una actividad empresarial. Ya establecimos que es el adquirente quien tiene que elaborar el CFDI, inscribirnos primero y elaborar el CFDI por cuenta del enajenante. Ahora, lo importante, Octavio, ¿qué efecto tiene en la parte fiscal esto? Porque mucha gente cae en simulaciones y cae en omisiones que, hay que decirlo, tienen consecuencias legales y jurídicas. El tema de discrepancia fiscal, por ejemplo, el tema de lavado de dinero, si fuera en efectivo la totalidad de la operación, y hay que ayudarles a que prevean esta situación y lo hagan de la manera correcta. Entonces, la secuencia argumentativa que te va a ayudar, mi estimado Octavio, que estés tranquilo, es la siguiente. Bríncate una diapositiva, por favor. Siempre hay que atender, Octavio, a los ingresos exentos. Son importantes. Forman parte de tu esfera jurídica, pero por disposición expresa que el que hizo el legislador, y así lo dicen las tesis, te permiten quitarlo de esa esfera jurídica, esa base imponible, y llegar a una proporcionalidad adecuada en tu contribución al gasto público. Entonces, siempre es importante que en lugar de estar haciendo cosas escondidas, cosas malas, pues pasemos con lo que está por ley, mi estimado Octavio. Y en el 93, fracción 19 de impuesto a la renta, viene una redacción interesante, Octavio. Bienes muebles, que sería el caso del auto usado. Cuando en un año de calendario dice esa fracción en particular, ese inciso, la diferencia entre el total de enajenaciones y el costo comprobado de adquisición de ese bien enajenado, ya ves por qué es importante tener la factura, Octavio, porque tenemos un costo y es una deducción. No en el capítulo de salarios, allá no existe ese tema, es en el capítulo 4. Entonces, ahí hay una deducción, se permite un costo comprobado de adquisición y hay que enfrentarlo contra el total para determinar una diferencia entre el total de las enajenaciones y hoy les voy a explicar ese concepto, ¿no? Si esa diferencia entre el total de enajenaciones y el costo comprobado de adquisición no supera 3 veces la UMA, aunque ahí diga salario mínimo, es una reforma que hubo al 26, si no me falla, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que ahora son UMAs, pues entonces esa operación está exenta, Octavio. ¿Para qué le buscamos ruido al chicharrón? Si quieres, bríncate por favor una diapositiva para ver el efecto práctico. En un ejemplo muy sencillo, que lo puedan ver nuestros amigos y que será muy fácil de entender, ¿no? Valor de la adquisición del automóvil, fecha 1 de abril 2020. Valor de venta del automóvil. Y me van a preguntar, oiga, ¿por qué si costó más o qué lo venden menos? Pues tiene depreciación. Desafortunadamente, ¿no? Los bienes, no estoy calculando depreciación, pero sabemos que los Perdón bienes que te muebles... interrumpa, pero pues es el dice siempre, y todo el mundo lo sabemos, que si es un vehículo nuevo, desde que sale de la agencia, en cuanto pone ahora sí no los pies, las llantas en la calle, ya bajó de valor. Sí, demeritó su valor, ¿no? Entonces, yo no lo voy a vender ese automóvil que me costó 150,000 en 200,000, o sea, sería ilógico. Entonces, lo enajeno en 130. Si me lo Y lo compraran, que... sí, pero no te lo compran, hay que No, vender. no creo que los compren así, en ese valor, ¿no? Pero fíjate, Octavio, qué interesante. No quisiera que cayéramos en un error en cuanto a la interpretación de esa fracción, de ese inciso, porque me dice que la diferencia entre el costo de adquisición y el total de las enajenaciones, y que interpretemos que como yo lo compré a un mayor precio y lo estoy vendiendo a un mayor precio, tengo una pérdida. No tenemos eso, ¿eh? O sea, quiero aclarar eso. Sí. Me dijo la diferencia. Nunca dijo si es positivo o si es negativo. No lo dijo. Entonces yo tengo que aplicar lo que dice el procedimiento. Y aquí tengo una diferencia de 20,000 pesos. 20,000 pesos, que es la diferencia entre el costo comprobado de adquisición y la enajenación, no supera 3 por 89,62, que es el valor de la UMA, por 365, 98,000 pesos cerrados en el año.
La operación está exenta, Octavio. ¿Para qué le buscamos problemas donde no deben de existirlo? Y hay que hacer bien las cosas. Te fijas, es un cálculo muy sencillo que nuestros amigos deberían de conocer para que con toda la tranquilidad del mundo pudieran estar haciendo esos actos jurídicos sin ningún problema. Vamos a lo siguiente, Octavio. Y esto, nada más reforzando, si tú me lo permites, no te exime de la emisión del CFDI. Correcto, Vas a quedar correcto. exento del impuesto, pero la obligación de emitir el CFDI sí es la principal, es lo que estamos Es correcto, pensando. es correcto. Bien. Y que además lo tengamos en papeles de trabajo, Octavio, este cálculo. ¿Hecho? Claro, claro, Lo claro. tengamos en papel. Claro, y muy importantísimo lo que acabas de comentar, fue pérdida, pero no te dice si es utilidad es pérdida, te dice la diferencia. Nada La más. diferencia, correcto, la diferencia. Así es. Y además, Octavio, en ese mismo año de calendario hipotético del caso que estamos analizando, pudieran existir una, dos, tres, X número de enajenaciones de ese vehículo, porque nadie lo quiso y ahí lo fueron llevando. Fueron endosando la factura original y fueron transmitiendo el derecho real de la cosa a cambio de una contraprestación. Habría que sumar la totalidad de las enajenaciones para enfrentarlo contra el costo de adquisición. Y también se cumple la premisa, es diferencia nada más. No hay que establecer pérdida o ganancia. Bueno, sí hay que establecer una ganancia, pero pérdida no. No nos dice eso. Siguiente diapositiva, Octavio. Ejemplo 2. El ejemplo 2. El ejemplo 2, fíjate bien. 750,000 pesos, marzo 2020, marzo 2021 lo enajené. Hay una diferencia, son 135,000. Y esos 135 sí superan a lo que es el monto del ingreso exento máximo. Por lo tanto, lo único que grabará para efectos de impuesto a la renta, salvo que tú no estés de acuerdo conmigo, pues serán los 36,000 pesos, casi 37,000 pesos. Sí, 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 porque ¿Estamos? estamos hablando del tope, que son 98, Sí, ¿verdad? de ingreso exento. Si esto hubiera sido 100,000 pesos, con nada más 2,000 grados. Aquí fueron 36,000, que es lo que vas a grabar. Correcto. Sí. Esa utilidad, Octavio, entonces ya cae bajo la tutela del capítulo 4, ahora sí. Y el siguiente paso o la siguiente cuestión de argumentación, pues ahorita lo vamos a analizar. Bueno, les tengo que mencionar, hay una regla 3.15.2, Octavio, si le dieras un pase, por favor, a esa diapositiva, en la cual menciona que aquellos que no tributen en las actividades empresariales del capítulo segundo, sección primera o segunda, ¿verdad? Pero que hubieran enajenado vehículos usados de transporte por los cuales no hubieran efectuado deducción correspondiente, esta regla les permite no tomar en consideración la depreciación del 20%. No encuentro razón lógica de algo, Octavio, que ni siquiera lo fue considerado dentro de un capítulo que sí permite la deducción, como por ejemplo la sección primera y segunda del capítulo segundo, y que tengan que llevar a cabo depreciación, que es lo que quiso decir la autoridad. Déjame tratar de entenderlo. Quiso decirnos que ese vehículo también se va a demeritar en cuanto al transcurso del tiempo. Y como se demerita, te va a llevar al escenario de que al momento que lo enajenes, como si ya transcurrieron más de 5 años y es al 20, no, al 25, ¿no? 25 creo que es para los automóviles, ¿no? Si no mal recuerdo, que es la tasa de depreciación, ¿no? O vamos, el 20% te dice, cada año le tienes que aplicar un 20% de depreciación, en pocas palabras. Pero si vamos a ese escenario, después de 5 años, ya no tienes costo y todo en lo que lo vendas es utilidad. Entonces, creo que la norma, en particular esta regla 3.15.2, quiere ayudarnos a que sigamos considerando un costo comprobado de adquisición y que podamos caer en el supuesto del 93, fracción 19, que estábamos analizando previamente. El problema que yo veo, Octavio, de esta regla, que viene a ser una buena intención nada más, está en azul. Si quieres, ayúdame con la lectura para nuestros amables amigos, mi estimado Octavio, lo que está en azul. Claro que sí. Los adquirientes de los vehículos usados a que se refiere esta regla deberán verificar que las personas físicas que enajenan los vehículos usados
se encuentren inscritas en el RFC. En caso contrario, deberán proporcionar al SAT los datos necesarios para la inscripción en el RFC de dichas personas físicas de conformidad con lo señalado en la regla 243. O sea, gracias, mi estimado Octavio. Diciendo, estás dentro del juego, te aplica, no estás, no te aplica. Fíjate, o en un método de interpretación a contrario sensu, ¿qué crees? Pues yo no te quiero proporcionar datos, punto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y adiós, dile adiós al beneficio entonces. Como no obtengo esos datos para llevar a cabo la inscripción, pues dile adiós, en mi opinión, a lo que es el beneficio de dejar de aplicar o de considerar el 20% de demérito y sí voy a caer en que voy a tener pura utilidad y no voy a tener algo que pueda paliar ese efecto, ¿no? Entonces, eso es nada más lo complicado en ocasiones, ¿por qué tanta traba al asunto de algo que puede ser sencillo y que puede ser generador de un tributo y hacerlo de una manera sencilla, como decían aquellos principios constitucionales de los tributos, hacerlos económicos, hacerlos eficientes, y que si la vas a quitar al gobernado o algo, pues hazlo de tal manera que no lo sienta, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Sí, sí, pues aquí Bien. tal cual nos lo estás exponiendo tú, pues no es tan complicado, es la falta de conocimiento del tema para poderlo aplicar. Correcto, y de todas partes, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Siguiente, pues ahí está, ahí la tienes, perfecto. ¿Qué pasa, mi estimado Octavio, si esa operación ya superó el monto de la exención? No pasa nada, amigos, hay un siguiente paso en esa secuencia argumentativa. Tengo que caer al supuesto, a la tutela del capítulo 4 en la enajenación de bienes, y si le das, por favor, mi estimado Octavio, otro pase de diapositiva, ahí, no, regrésate, por favor, regrésate, ahí. Quinto párrafo del artículo 126. La retención que me vayan a efectuar, así como inicia esa redacción, se refiere al que me venda las acciones, ¿sí? Pareciera ser que también en el supuesto de que ese bien mueble distinto de las partes sociales de los títulos de valor, cuando su monto sea inferior a 227,400, ni retención, mi estimado Octavio, ni pago provisional. ¿Te fijas? Qué interesante. Sí. Ni retención ni pago provisional. Volvemos a insistir. No nos eximieron de hacer el CFDI de la operación, de dar un pase inicial por las exenciones y después continuar y saber si voy a hacer pago provisional o no. Entonces, no se efectuará la retención ni el pago provisional, mi estimado. Qué padre, ¿no? Sí. Qué padre. Pues vamos a la siguiente, mi estimado. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar? Pues a una declaración anual. Si les das el pase la diapositiva, por favor. Aquí está. Nos va a llevar el escenario anual en donde el ingreso que obtuve no fue definitivo. ¿Estás de acuerdo? No cayó en ese supuesto de que fue definitivo. No hubo retención, no hubo pago provisional, pero sí hubo una afectación, un ingreso que reconocer en un capítulo distinto del supuesto que venimos planteando, que es el del asalariado, que es donde siempre nos equivocamos todos. Lo analizamos en los zapatos de los salarios cuando es en el contexto o en los zapatos del capítulo 4. Entonces, tengo que hacer una declaración anual. Y en la declaración anual aplico los gastos inherentes a esa adquisición de ese bien, los gastos inherentes a lo mejor por la transmisión, si quiero yo formalizar la operación, el contrato de compra-venta ante un fedatario, etcétera. Los gastos inherentes, en pocas palabras. Pero, aquí viene lo bonito, mi estimado Octavio. Siguiente diapositiva. Lo llamo el himno a la alegría de Beethoven. Las deducciones personales, mi estimado Octavio. Es una bendición de Dios esas deducciones personales. Sí. Entonces, quien tuvo una enajenación de un vehículo usado y que quiere hacer bien las cosas, esa es la secuencia argumentativa. Expide su CFDI, hace su cálculo en cuestión de los ingresos exentos para saber si está grabado, revisa si no excede 227,000 para no hacer pago provisional ni que le efectúen retención, y nos vamos al escenario de que en una declaración anual lo acumulo con mis demás ingresos y aplico deducciones personales. ¿Por qué tanto brinco, mi estimado Octavio, estando el suelo tan parejo? Así es, así es. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué tanto brinco?
y eso te puede hasta generar una devolución. Claro, pero no nos perdamos de vista. Siguiente diapositiva, Octavio. Fíjense que en esta cuestión me gusta siempre analizar los contextos, las hipótesis también en el alcance jurídico, porque la jurisprudencia viene a ser esa interpretación correcta, en algunos casos, porque en otras se exceden de más, ¿no? Pero viene a ser la interpretación correcta de lo que son las normas. Déjate leo, por favor, Octavio, un libro muy padre que estoy leyendo actualmente, que es Nociones de Hermenéutica Jurídica, por si nuestros amigos quieren anotarlo. Es un libro muy padre, está disponible en Jurídicas UNAM. Les digo, el autor dice, Nociones de Hermenéutica e Interpretación Jurídica en el Contexto Mexicano, del autor, ahorita les comento, Javier Hernández Manríquez. Muy, muy padre que está ese libro, se los recomiendo leer. Y te voy a leer un parrafito en particular que me llamó la atención y con lo que quiero amarrar la siguiente diapositiva que está ahí a la disposición de todos. ¿Sí? Déjame llegar a ese párrafo que... Ahí está. Fíjate bien, mi estimado Octavio. La interpretación no puede verse en forma atomista y lineal, sino que es una actividad circular entre el texto normativo, el caso, el ordenamiento y el contexto. Entonces, ¿te fijas, mi estimado Octavio? O sea, yo no puedo ver la cuestión de enajenación de un vehículo de manera lineal y equivocándome además en el contexto de un capítulo al que ni siquiera le compete. No tiene ámbito de competencia, que es el de sueldos salarios, porque ahí es donde mucha gente se equivoca. Me lo tengo que llevar al contexto de la enajenación de bienes que está previsto, pero le tengo que dar todo el estudio sistemático. Y entonces está muy padre esta definición, me gustó de ese libro, ya lo mencioné, que está disponible para todos en Jurídicas UNAM. Descárganlo, por favor, y léanlo. Y ahora sí me voy al comentario, Octavio, fíjate bien. ¿Puedes repetir el nombre que pregunté? Sí, claro, con todo gusto, Octavio. Déjame moverle aquí. Es Nociones de Hermenéutica e Interpretación Jurídica en el Contexto Mexicano. Fíjate que me encantó las definiciones. Sí, sí, sí. Porque no nada más hay que interpretar. Todo lo que hay alrededor. Claro, porque claro. ahorita, por ejemplo, leer un artículo del impuesto a la renta y quedarte ahí sin ver todo lo que hay alrededor de él, pues estás frito, hablando coloquialmente, ¿no? Sí, y si das una opinión en una red social en donde alguien buscaba una respuesta de una manera muy cómoda, vamos a decirlo también, porque ese es un mal que nos aqueja en la actualidad, las respuestas fáciles, pues vienen las respuestas fáciles, pero no viene todo el contexto en el cual te puedes meter de problema, ¿no? Por no atender esto y todas las situaciones que dejaste de observar, por no querer estudiar. Ahora, lo voy a amarrar eso que dije en ese libro tan padre, tan bonito que estoy leyendo, con esta tesis, Octavio. El ingreso está exento, puede ser. Y si está exento, no me exime de que en el capítulo de enajenación de bienes yo lo manifieste, Octavio. Porque es mi obligación. Entonces, debe de ser. Se te puede convertir en un ingreso si no lo manifiestas. Claro. Un ingreso grabable, perdón. Es un ingreso, pero puede ser grabable o puede ser exento. Y puede ser exento. Dentro del supuesto de exento, pero por no informarlo se te va a convertir en un ingreso grabable. ¿Es correcto? Entonces, yo no lo declaro, Octavio. Pues no gozas de la exención porque la tesis nos dice que exención y no sujeción tributaria a las diferencias que existen. Y la exención, con un mecanismo previsto por el legislativo para beneficiar al contribuyente, también debe de cumplir dos cosas. Y una de ellas, Octavio, así está en azul, para que lo puedan identificar rápidamente, es el deber formal de informar ese ingreso. Y con eso, Octavio, te pongo la analogía también de otros casos hipotéticos con los cuales sí existe obligación de informar para gozar de la exención: enajenación de casa-habitación cuando no supera 700,000 unidades de inversión, los premios, rifas y sorteos cuando ya te hicieron la retención definitiva, pero hay que informar, las donaciones, los préstamos.
Vean lo importante que es, amigos, hacer bien las cosas para seguir usando las exenciones. Ahí están los mecanismos, Octavio. Ahí están los mecanismos. Yo quisiera exhortar a todos. Antes de finalizar, me voy a ir a otro tema porque analicé impuesto a la renta, pero me hace falta algo importante también. Si quieres brincarte a la siguiente diapositiva, Octavio. Sí, mira, antes de brincar a la Adelante. diapositiva, Mike Vázquez pregunta, maestro, en el caso de una persona física que compra y vende vehículos sin estar dado de alta en el RFC, ¿aplicaría la exención por cada venta? No, porque él lo está diciendo, compra y vende, entonces no hay exención. Tú te dedicas a una actividad empresarial. Ya es una operación habitual. Ya es un capítulo segundo, sección primera o sección segunda, y hay que determinar utilidades grabadas. Ahí no le aplica la exención, ¿sí? Porque ese es tu habitual. ¿De hecho? Bien. IVA, Octavio. Ese vehículo usado, dice en la fracción cuarta del artículo 9, no vas a pagar el IVA, con excepción de los que enajenen las empresas o las actividades empresariales. Debemos entenderlo así. Entonces, si es una actividad empresarial, otra vez, capítulo segundo, sección primera, sección segunda, o soy una persona moral, pues tengo que vender y afectarle el IVA. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, yo no soy de esos contribuyentes. Bueno, entonces la operación estará exenta de IVA, pero ahora con la reformita fiscal, bríncate la diapositiva, Octavio. Ahora con la reforma de las plataformas digitales, Octavio, no les ha caído el 20 a nuestras autoridades que tienen que hacer una adecuación a lo que es la norma o como la dejaron. Porque si nos vamos al artículo 18J de la ley del IVA, que aplica ya a las plataformas digitales, en especial a la fracción segunda, que cuando se cobre por parte de un intermediario de esa plataforma que presta el servicio, cuando se cobre la contraprestación por ese bien mueble usado que vas a vender a través de la plataforma, pues te va a hacer retención de IVA. Oye, espera, está exento. Fracción cuarta, artículo 9. Entonces, no se les ocurrió a nuestras autoridades reflexionar respecto al tema. Y pudiéramos estar ante una cuestión que choca en el concepto en el cual un bien mueble usado, aunque sea enajenado por una persona que no tenga ninguna actividad empresarial, pues le pudieran hacer la retención del impuesto. No sé qué opinas, mi estimado Octavio. Fíjate que se les barrió muy, muy feo desde origen este sentido y después tratan de corregirlo, pero fue peor la corrección que el de origen, porque si no es una ley de IVA, te dice que el bien inmueble está exento y pues acá por qué me lo graba. Claro. Ahora, cámbiate la diapositiva, mi estimado Octavio, para que fuera un resumen de esa acción que no se han percatado, pues estaríamos ante el escenario SAT contra SAT. Ahí están peleando entre las normas, ¿no, mi estimado Octavio? Y va a caer esto seguramente a un litigio. Seguramente, mi estimado Octavio. Sí, sí, sí. Y este tema de plataformas, como muchos más, híjole, pues no vinculan, como tú bien lo comentaste en esta definición de la interpretación, pues no lo hicieron circular, lo hicieron nada más tal cual, hacia lo que va. Atomista o lineal, ¿no? Y alrededor de esto que nos afecte, o no lo vieron, o se hicieron que no lo vieron para efectos de recaudar. Es correcto. Aprovechando el boom del comercio electrónico. Es correcto. Entonces, habría alguien que pagar las pulgas o los platos rotos, ¿no? ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva como reflexión final, Octavio. Traté de que fuera así porque tú también tienes un compromiso que atender en puntual a las 2, entonces, ya nada más para terminar. Nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza. Y en esa cuestión, sean proactivos, métanse al estudio, realmente lo recomiendo, de las normas fiscales. No busquen respuestas fáciles. Van a encontrar muchas cuestiones que nada tienen que ver. Por ahí alcancé a leer alguna vez, mi estimado Octavio, que él le decía, si no emito el CFDI, estoy ante una delincuencia organizada. No, no necesariamente, pero no estás haciendo la manera correcta. Entonces, no hay que irnos a los extremos. Hay que meterse al estudio. Traté de decirles cómo es la manera de interpretar y argumentar para cumplir con eso. Y bueno, pues ya, mi estimado Octavio, como dicen, no es cuánto, señor presidente. Ahí termino mi charla, ¿no? Los invito, no sé si quieras pasar la última diapositiva, son unos datos de contacto, pero me interesa en particular el último, el de reto un libro por semana. Los invito a leer. Leer no saben el beneficio que trae y nos permite capacitarnos a ser mejores personas.
además adquirir otros valores. Y si quieren leer y regresar a los buenos valores, pues podemos iniciar por el manual de Carreño, por ejemplo, ¿no? Que se nos daría mucha luz y hay que ser respetuosos. En fin, mi estimado Octavio, pues eso es lo que yo preparé para ti, para tu charla, que amablemente me invitaste. Espero que haya sido del agrado de todo el mundo, ¿no? Y que como siempre, es un disfrute estar charlando contigo, mi estimado Octavio. Al contrario, estimado maestro Gabriel Muñoz, es un honor el que hayas aceptado esta invitación. Estoy seguro que no somos los mismos que empezamos a las 11 de la mañana esta charla, ahorita terminándola a las 12, hemos aprendido mucho, hemos crecido en el sentido profesional y es de agradecerte esa entrega, ese compromiso y esas ganas de compartir hacia el gremio de los contadores públicos, porque esta exposición que tú nos hiciste, que nos llevamos una hora, te seguro le invertiste 4 o 5 horas, además de toda esta gran experiencia que ya traes de años, y que vengas de manera generosa a compartirla con todos nosotros. Al contrario, te agradezco muchísimo y pues a todos que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta edición de Escuela de Analistas Tributarios Comenta, agradecerles su presencia y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Maestro, muchas gracias. Gracias, Octavio. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto.